Hola a todos, gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Me presento, soy Elliot Eggers, Head of Engineering de Sama Wi-Fi. Estoy muy contento de que nos estén acompañando en este webinar y bueno, en esta ocasión yo les voy a presentar cómo configurar políticas inteligentes en los switches CNMatrix de Cambio Networks. Al final del día se va a grabar este webinar y se va a estar subiendo a YouTube. Si tienen algún comentario, les pido de favor que me lo dejen en la caja de comentarios y yo lo estaré respondiendo a lo largo de este webinar. Ok, comenzamos presentando el temario del webinar y vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que son estas políticas inteligentes, también conocidas como políticas AA, por su nombre en inglés auto-attach, o políticas de autoasignación, ya traducido al español, o autoajuste también podría ser una traducción válida, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver también por qué son importantes estas políticas. Introducción al protocolo LLDP, que es muy importante para poder aplicar cualquiera de estas políticas hoy en día. Vamos a ver un ejemplo práctico de un paquete LLDP, ver qué podemos hacer con este paquete, qué información es la que viene, partes de las políticas AA, AutoTouch, ejemplo práctico de políticas AA. Vamos a mostrarles cómo configurar estas políticas ya directamente en el switch. Algunos comandos de troubleshooting para que ustedes puedan ver que ejecutaron correctamente su política. ¿Por qué utilizar políticas AA y no configurar manualmente los puertos? Muy importante para que sepan cuáles ventajas vamos a tener con estas políticas. Algunos links de interés donde van a poder ustedes indagar un poquito más sobre este tema. Vamos a ver también qué actualizaciones vienen para el portafolio de switches NMatrix, las promociones de este mes en Sama Wi-Fi y sin más retrasos comenzamos el webinar. Ok, comencemos primero que nada presentando a las políticas inteligentes que, como ya lo mencioné, se conocen como políticas auto-attach. Y bueno, lo interesante que vamos a poder hacer con estas políticas más que nada va a ser automatizar toda nuestra red a nivel capa 2. Es decir, yo voy a poder configurar de manera dinámica mis puertos de cada switch. Y esta configuración yo la voy a poder hacer vía CLI, interfaz gráfica, SNMP o vía CNMaestro. La sugerencia aquí sería que lo hicieran vía CNMaestro, ya que si ustedes tienen 100 switches no van a tener que entrar a cada switch de manera individual. Simplemente jalan las políticas inteligentes desde el CNMaestro y estas se bajan en automático a toda su red. Pasan unos minutos, ya están ahí. Y es una forma muy eficiente que tenemos de automatizar, perdonen ustedes, toda nuestra red de manera masiva. En este webinar yo les voy a enseñar cómo configurar estas políticas vía LLDP. También se pueden configurar vía dirección MAC propiamente, pero hoy en día la parte más documentada que tenemos de cómo hacer esto es vía LLDP. Y bueno, sí me gustaría mencionarles que a lo largo del webinar les voy a enseñar cómo configurar políticas LLDP con direcciones MAC inmersas en los paquetes LLDP, pero no es exactamente lo mismo. Es una configuración vía LLDP, no va a ser por MAC, eso lo vamos a mostrar en otro webinar. Y bueno, ¿qué son las políticas auto-attach o políticas de autoasociación? Estas políticas inteligentes en los switches de Cambio Networks nos permiten hacer varias cosas como el crear y asignar VLANs a cada puerto, cambiar la VLAN nativa de cada puerto, actualizar qué tipo de puerto es el que estamos trabajando, si es de acceso, híbrido o troncal,
establecer políticas de calidad de servicio y priorizar el POE para algunos puertos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo estos equipos que ustedes pueden ver en pantalla, un E410, un E600 y un E500, y yo quisiera configurarles esta información, es decir, que el puerto G1 del switch, que corresponde al equipo E410, fuera un troncal y tuviera esta descripción, que el puerto 8 estuviera con la VLAN nativa número 2, que fuera híbrido, tuviera esta descripción de puerto, que el puerto 17, que corresponde al equipo de 500, fuera de acceso y estuviera en la VLAN 1. Yo tendría que entrar a cada puerto y configurar cada puerto de manera manual. Y sí, sí es algo que pudiera hacer, pero también es algo que yo pudiera hacer en 3 comandos y con la ventaja de que al momento de que yo cambie los puertos donde están conectados los APs, me voy a traer toda la configuración que ya estaba puesta en los puertos anteriores a los nuevos puertos, con la ventaja de que en los puertos anteriores se va a borrar esta configuración porque es una configuración dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que sin importar a qué puerto yo me esté trayendo el equipo E410, me voy a traer consigo su configuración y se va a borrar de aquellos puertos donde ya no lo esté conectando, lo cual me ahorra mucho tiempo a mí de no estar teniendo que configurar cada puerto de manera individual cada vez que yo voy a hacer un cambio. Y bueno, ¿por qué son importantes estas políticas? Primero que nada, automatizamos el proceso de configuración de cada puerto. Como ya lo mencioné, yo no voy a tener que estar configurando de manera manual cada puerto con PuTTY o vía interfaz gráfica. Esto se va a hacer de manera automática, las VLANs se van a asignar de manera automática, se va a habilitar o deshabilitar el puerto de manera automática. Y bueno, ya pasando al punto 2, también es una forma interesante de documentar nuestra red en el CNMaestro, ya que bueno, el CNMaestro va a tener tracking de todos estos cambios, me va a dejar ver qué es lo que ha pasado en cada puerto y qué dispositivos son los que tengo conectados en cada puerto. Asimismo, también me va a ayudar a solventar problemas de etiquetado, de mal etiquetado de mi cableado, que si bien es una muy buena práctica etiquetar todo el cableado, a veces se vuelve difícil tener una visita técnica para que vuelvan a etiquetar el cable, si es que hubo cambios en la red. Entonces se vuelve complicado a la larga ya hacer tantos cambios físicos, por lo cual si yo tengo documentado todo directamente en mi switch, qué equipos están conectados, en qué VLAN están y qué tipo de puertos son, pues ya es una forma de evitar problemas de que el cable esté mal etiquetado o, o de que tenga una mala descripción ahí en la misma etiqueta. Simplemente es otra forma también de tener inventariado todo nuestro cableado, lo cual se me hace muy práctico y espero que ustedes también lo vean de esta forma. Y bueno, antes de empezar con la configuración de estas políticas inteligentes, me gustaría presentarles el protocolo LLDP, por sus siglas en inglés Link Layer Discovery Protocol. Este protocolo es muy similar a lo que es el protocolo CDP de Cisco, Cisco Discovery Protocol, solo que este es estándar y cualquier compañía lo puede implementar. Y bueno, ¿qué es lo que me va a permitir este protocolo? Realmente es una forma que tenemos nosotros de descubrir a nuestros vecinos, sean switches, access points, cámaras o cualquier equipo que soporte este protocolo, todas sus capacidades van a ser anunciadas al momento de mandar los mensajes LLDP a mi switch. Y lo que va a hacer el switch es que cuando obtenga toda esta información de estos equipos, la va a almacenar en una base de datos conocida como MIF, Management Information Database. Esta información que va a recibir el switch va a estar dividida en unos valores conocidos como TLBs
o type length values, que como pueden ver en pantalla son diversos, no vamos a usar todos realmente, pero sí vamos a usar varios de estos para poder tomar las decisiones más pertinentes respecto a nuestras políticas inteligentes. Es decir, podemos utilizar el nombre del dispositivo, la descripción del dispositivo, la descripción del puerto que se está conectando al switch, el chasis ID, que no es otra cosa más que la dirección MAC del dispositivo inmersa en un paquete TLB. También podemos ver las capacidades del dispositivo, si es un access point, si es un switch, si es un bridge. Lo que sea el dispositivo lo va a demostrar en un campo conocido como System Capabilities, y esto me va a identificar qué tipo de dispositivo es. Ahora, pasando a un ejemplo práctico, les muestro una captura de paquetes que yo hice con Wireshark de un equipo E410. Dato importante, los equipos 100 Pilot de Cambium todos soportan el protocolo LLDP, pero solo en su última versión de firmware que salió hace un par de meses. Por lo cual, si quieren ver las capacidades de estos equipos vía LLDP y que su switch los capte, van a tener que actualizar a la última versión de firmware liberada hace un par de meses. Aquí ya el protocolo está preactivado en un checkbox, se puede deshabilitar por motivos de seguridad. No es recomendable para aplicar las políticas inteligentes, ya que no van a poder aplicar nada si está deshabilitado, pero bueno, se los quería comentar. Bien, como podemos ver aquí en la captura de paquetes, podemos ver varios de los TLBs que les estaba mostrando previamente. Aquí podemos ver la dirección MAC del dispositivo, que es el chasis ID. Podemos ver la descripción del dispositivo, el nombre del dispositivo, la descripción del puerto, las capacidades que están aquí ocultas, pero si las abriéramos diría que es un access point. Y bueno, toda esta información es la que yo puedo utilizar para poder establecer mis políticas inteligentes, como lo vamos a ver más adelante. Dato importante, si ustedes van a establecer alguna política inteligente que cambie la dirección, que cambie la VLAN nativa del puerto donde está conectado su AP, lo que ustedes primero deberían de hacer es irse a su AP y en la parte de Networks, en configuración, cambiar la VLAN nativa de su AP, porque si ustedes cambian la VLAN nativa del puerto donde está conectado el AP, sin antes cambiar la VLAN nativa del AP, van a perder la conectividad con el AP. Entonces, el orden en el que tienen que hacer las cosas es el siguiente. Primero, se van a la parte de Networks en su AP o en el CN Maestro, y ahí van a actualizar el puerto del AP, el puerto Ethernet, a que cambie su VLAN nativa, o si van a actualizar el tipo de puerto, que ahora va a pasar puertos troncales, también eso lo podemos hacer de ahí. El detalle es siempre comenzar a actualizar las cosas desde el lado de los APs y ya después cambiarnos a el switch donde podemos aplicar las políticas inteligentes. Ok, partes de una política de auto-attachment. Son tres partes fundamentales y más que nada son las siguientes. El policy name, que es el nombre con el cual vamos a identificar a nuestra política. El policy match data, que no son otras cosas que las reglas que vamos a utilizar o el criterio que vamos a utilizar para nosotros aplicar nuestras acciones más adelante. También tenemos lo que es el action data, que simplemente son las acciones que vamos a tomar una vez que ya establecimos nuestras reglas. Y bueno, esas son las tres partes más importantes de las políticas. También tenemos
lo que es el policy precedence, que es el peso que le vamos a dar a una política. Es decir, que si yo tengo dos políticas inteligentes y tengo un equipo que califica para esas dos políticas inteligentes, le puedo dar más peso a una de estas políticas para que se asigne primero y, y solo se le asigne esta política, ya que solo se puede establecer una política por puerto, por lo cual si yo tengo dos opciones donde voy a meter un dispositivo, puedo darle prioridad a una de estas opciones. Asimismo, también se pueden deshabilitar las políticas, por lo cual tienen un estado de administración que puede ser activo o desactivado. Es algo que les quería mencionar. Y antes de terminar este slide, me gustaría mostrarles algunas limitaciones de sintaxis que van a ver al momento de que declaren estas políticas. Simplemente es para que lo tengan en cuenta, que en caso de que no les corra algún comando, puedan verificar por qué se los está rechazando. Es información para ustedes. Y bueno, seguimos adelante. Ok, ya vimos cuáles son las tres partes más importantes de una política. Me gustaría enfocarme de momento en las reglas de una política. Y es que, como pueden ver, yo puedo establecer distintos criterios de evaluación con los cuales yo voy a establecer mis acciones, es decir, puedo establecer reglas o criterios de evaluación con los cuales yo voy a identificar a mis dispositivos. Es decir, yo puedo identificar a un dispositivo por su MAC address. Si, por ejemplo, en este ejemplo que tengo aquí, si yo quisiera identificar algún dispositivo que fuera de Cambium, simplemente establezco que aquí en esta Auto Attach Rule o en este criterio de evaluación, cada vez que se encuentre la dirección MAC de los equipos Cambium, haz algo. Hasta aquí solo estoy escribiendo lo que va a ser mi criterio de evaluación. Asimismo, también puedo verificar las capacidades del equipo. Si es un access point, seguramente va a poder hacer wireless LAN. Entonces puedo establecer reglas con base a eso. Puedo establecer reglas con base a la MAC address de cada dispositivo, pero está inmersa en un paquete TLB. Si la descripción del dispositivo es este es reconocida como una cámara Axis, yo puedo aplicar ciertas reglas también. También puedo aplicar políticas, aquí no puse los ejemplos, pero puedo aplicar políticas con base al el nombre del dispositivo, a la descripción del puerto, a la identificación de cada puerto. Y también tengo esta opción interesante que es el LDP-ANY, que si el criterio que estoy buscando, es decir, la palabra clave que estoy buscando coincide con cualquiera de los campos de nombre, descripción o MAC address, puedo aplicar mi política. Es un comodín que nada más es para estos tres, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Ahora vamos a presentar algunos ejemplos rápidos de cómo establecer ya mis políticas AA. Y bueno, algo que les quería mencionar es que estas tres partes de la política son las partes más importantes de, valga la redundancia, cada política, pero se pueden declarar por separado o se pueden declarar en conjunto. Esto va a tener un poquito más de sentido ya que vayamos viendo las cosas. Por ejemplo, yo puedo declarar el nombre de mi política como 100 pilot, puedo declarar la regla y las acciones todo dentro del mismo comando. Es decir, abro mi comando AutoAttach Policy, la política se va a llamar 100 pilot. Cuando encuentre la descripción 100 pilot, aplica estas acciones. Ahora, un segundo ejemplo muy similar.
Cuando yo encuentre un access point de la marca que sea, la política se va a llamar APs y va a buscar la palabra wireless LAN, las capacidades del equipo. En el ejemplo de arriba, la palabra que iba a buscar es CMPilot, seguramente le va a encontrar en la descripción del equipo. Y bueno, en el ejemplo 2, cuando encuentre la palabra wireless LAN, lo que va a hacer es establecer la VLAN 10, 11 y 12 en el puerto, es decir, lo va a hacer troncal, o lo va a hacer en este caso híbrido, que es troncal con una VLAN nativa. Es un híbrido, como su nombre lo dice, es parte troncal, parte puerto de acceso. Y lo que le va a mandar aquí, en esta parte del código, es que la VLAN 12 sea la VLAN nativa del puerto. En el ejemplo de aquí arriba, yo no estoy estableciendo ninguna VLAN nativa, es decir, no la estoy escribiendo porque no la voy a cambiar. Y como no la voy a cambiar, la VLAN nativa aquí sigue siendo la 1 en caso de que no estemos cambiando el tipo de puerto. Es decir, si el puerto era híbrido, la VLAN nativa va a seguir siendo la VLAN 1. Si el puerto era meramente troncal, entonces solo va a pasar VLANs todas tagueadas. Pero si yo no escribo el PBID, sí tengan en cuenta que va a tomar a la VLAN nativa como la VLAN 1, para el caso de los puertos híbridos. Asimismo, en caso de que ustedes quisieran deshabilitar una política, simplemente escribimos todo lo que declara nuestra política y escribimos la palabra disable. Esto va a deshabilitar la política y la podemos activar simplemente con la palabra activate. Y es solo para que ustedes lo tengan en cuenta en caso de que en algún momento requieran de deshabilitar alguna política. Como pueden ver, aquí también estoy en este ejemplo dando una precedencia a mi política, solo que en este caso pues va a estar desactivada hasta el momento que yo la active. Sí vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esto en los switches CineMatrix, pero vamos a seguir con un par de ejemplos más antes de hacer esto. Ok, yo ya les expliqué cómo declarar el nombre de la política, el criterio de evaluación y las acciones en un solo comando, que propiamente son los ejemplos 1, 2 y 3. Yo también puedo declarar cada cosa por separado, y esto es interesante porque desde el GUI así es como se hace. Es decir, primero declaro las acciones que voy a tomar, después declaro cuál va a ser el criterio de evaluación y le voy a poner ya después las acciones, y finalmente declaro el nombre de la política. Todo esto lo hago desde el GUI, o también lo puedo hacer vía CLI, vía comandos, y puedo declarar cada cosa aparte. ¿Por qué me sirve declarar cada cosa aparte? Me sirve porque yo puedo reutilizar algunas acciones, puedo reutilizar algunos criterios de evaluación, todo para distintas políticas. Como pueden ver en el ejemplo 5, yo estoy declarando cada cosa por separado, mientras que en el ejemplo 4 solo voy a declarar lo que son las reglas y voy a declarar después la política ya con la acción establecida. Es decir, o podemos declarar todo junto, como lo vimos en el ejemplo 1, 2 o 3, o podemos declarar todo por separado o en partes. Primero la regla y después la política ya con las acciones y la regla que va a estar utilizando. Ok, aquí faltaron unas comillas nada más para que lo tengan en cuenta, pero todo lo que está escrito de manera adecuada. Bien, seguimos con algunos comandos de troubleshooting. Esto simplemente para ver que están funcionando bien nuestras políticas. Podemos, por ejemplo, ver si está habilitado
bueno, si están habilitadas las políticas AA. Podemos ver a nivel puerto si están habilitadas también. Podemos buscar a nuestros vecinos vía LLDP para ver que de verdad se están anunciando. Podemos ver a detalle cada acción, cada política o cada regla. Podemos deshabilitar el auto-attach vía global o vía interfaz. Y bueno, aquí les muestro el ejemplo más claro que tenemos de por qué es importante utilizar estas políticas en vez de configurar manualmente los puertos. Tenemos aquí el siguiente ejemplo. Se necesita configurar en un switch CineMatrix para múltiples APC430 la siguiente información. Cambiar a un puerto híbrido, el puerto donde se va a conectar este AP, donde las VLAN válidas que van a pasar en este puerto van a ser la 40, 50 y 60, donde la VLAN 40 va a ser la VLAN nativa. Sin políticas AA yo tuviera que entrar a cada puerto y establecer estos comandos, mientras que con políticas AA yo solo tengo que decir que la política se va a llamar E430 en este caso, y que cada vez que encuentre en la descripción de mis equipos la palabra 430, en este caso escrito con números, lo que se va a hacer es que se van a establecer estas VLANs y se va a poner a la VLAN 40 en el puerto donde se está conectando cualquier equipo de 430. ¿Qué ventajas tengo con esto? Que realmente al yo cambiar cualquier equipo de 430 de puerto, las políticas van a ir con el puerto y se van a borrar del puerto anterior, ahorrándome toda esta cadena de comandos. Asimismo, yo no tengo por qué declarar las VLANs previamente como lo haría en la configuración anterior. Simplemente todo en un solo comando ya va declarado. Y cada vez que yo cambie de puerto o ponga un nuevo APE430 en mi switch, estas políticas van a levantar las VLANs 40, 50 y 60 y van a cambiar la VLAN nativa de ese puerto, que va a ser de tipo híbrido para poder pasar VLANs y también tener una VLAN nativa. Ok, todavía no quiero terminar lo que es el webinar, les voy a mostrar un par de cosas más. Nada más que vamos a salirnos de la pantalla de la presentación. Y bueno, para que ustedes puedan establecer estas políticas inteligentes, ustedes van a requerir de por lo menos la versión de firmware de CineMatrix 2.1. Cualquier versión anterior de firmware va a hacer algunas acciones a medias. Entonces, para poder utilizar estas políticas al 100%, se recomienda que bajen la versión 2.1 del firmware para que ya puedan ustedes gozar de estas políticas inteligentes. Vamos a entrar a un equipo CineMatrix, es un switch de 8 puertos que tengo aquí conmigo. Y vamos a entrar aquí a la parte de Policy Based Automation, Auto Attach. Como pueden ver, de momento no tengo reglas creadas, tampoco tengo acciones y tampoco tengo ninguna política ya establecida. Ahora, yo lo que les quiero mostrar es cómo vía comandos, con simplemente un comando, voy a configurar de manera dinámica que cada que encuentre un equipo 100 pilot, cambie el puerto, cambie la configuración. Y esto se los voy a mostrar vía PuTTY, vía SSH. Vamos a entrar a nuestro switch vía SSH, vamos a teclear su dirección IP.
entramos al switch y lo que quiero establecer es la siguiente política que les voy a mostrar en un momento. Vamos a establecer esta política. Cada que encuentre un dispositivo que sea de tipo 100 pilot, es decir, que sea una AP de cambio, lo que va a hacer es que va a mandar estas VLANs. Y si yo no cambio lo que es el tipo de puerto, va a seguir siendo un puerto híbrido, solo que no voy a cambiar lo que va a ser su VLAN nativa en esta ocasión. Entonces entramos al modo de configuración y establecemos la política. Como pueden ver, ya lo hice y me voy a salir del modo de configuración y quiero ver si ya está detectando el equipo E410 que tengo conectado aquí conmigo. Le voy a poner LLDP, Neighbors y como podemos ver tenemos un equipo en el puerto número 3 con capacidades de bridge, wireless access point y router, ya que los equipos 100 pilot también pueden hacer algunas capacidades de ruteo como es el NAT. Aquí puedo ver el chasis ID, el port ID y otra información como lo es en qué interfaz se está conectando. Ahora ya podemos ver que ya levantó esta política inteligente. Solo faltaría ver que ya la esté levantando, que se va a tardar un par de segundos, más que nada como 30 segundos en levantarlo. Miren, ya lo levantó. Y como pueden ver, aquí dice en la parte de Static VLANs que es una política inteligente, es decir, previamente yo no había configurado ninguna VLAN previo al comando que acabo de meter. Y lo que puedo ver es que vía comando de políticas inteligentes ya me identificó que en este puerto, en el puerto 3, va a mandar estos VLANs a, al access point. Ahora, para que esto tenga sentido, en mi access point, yo también tengo que tener configuradas las VLANs que van a pasar en el puerto Ethernet, es decir, tengo que tener a mi puerto Ethernet como puerto troncal con una VLAN nativa 1, ya que yo no cambié en el comando que tenemos aquí la VLAN nativa, entonces para no perder comunicación con mi equipo 100 Pilot, no voy a cambiar lo que es la VLAN nativa, ya que de otra forma tendría que yo cambiar aquí también la VLAN nativa, pero no lo voy a hacer en esta ocasión. Ahora, algo que les quiero mostrar es que si yo cambio de puerto al access point, primero que nada se va a apagar. Pero si lo cambio de puerto a un puerto como el puerto número 1, que voy a hacerlo en este momento, ya al momento de que bootee el equipo, voy a ver el cambio reflejado aquí. Ahorita está booteando el AP. Vamos a darle un momento. Como pueden ver, de hecho, ya se borraron las configuraciones que tenía porque yo desconecté el AP. Ya no existen estas configuraciones hasta que vuelvan a detectar al AP. El AP de momento está booteando. Y bueno, vamos a esperar un poquito en lo que termina de encender para que vean que al momento de que encienda, pues ya voy a poder ver que las VLANs se vuelven a crear. Y en la parte de Policy Based Automation también voy a ver que aquí la interfaz 1 ya va a declarar que conoce al equipo que se acaba de conectar.
Estoy aquí viendo a mi equipo AP, mi E430, ya está en amarillo, eso indica que ya está funcional. Como pueden ver, ya lo detectó. Vamos a ver si ya aplicó lo que son las VLANs. Sí, y ya las aplicó en el puerto 1. ¿Ven lo fácil que es entonces simplemente con un comando establecer todas mis políticas inteligentes y la configuración dinámica de los puertos aquí en los equipos CineMatrix? Es muy práctico y si volvemos al ejemplo anterior, me ahorro una cantidad enorme de comandos, la verdad. Ok, ese era el ejemplo que les quería poner. Ya aquí ya mi equipo ya le levantó, ya está conectado de nuevo al CineMaestro, por lo cual ya podemos dar casi por terminado este webinar sin antes mostrarles algunos recursos que ustedes van a poder utilizar además de este webinar para poder indagar un poquito más en este tema. Es información que yo les estoy recomendando aquí. Les dejo una página de Wikipedia para que puedan conocer un poquito más de LLDP, un pequeño curso de cómo es que se establecen las políticas inteligentes en estos equipos CineMatrix. También les dejo lo que es un curso en PDF, ya que el curso de arriba está en la Cambium Academy, en el Learning Center de Cambium. Es un curso en video muy explicativo donde te enseñan cómo levantar políticas inteligentes vía GUI o vía CLI. Y bueno, es más que nada información que les puede llegar a ser útil. Asimismo, me gustaría presentarles cómo es que se está desarrollando el portafolio de los switches CineMatrix. Y es que propiamente salieron en 2018 y en enero se pulió un poco lo que fue la interfaz gráfica. Ya en febrero se dieron de alta en el CineMaestro. Hoy en día sí se pueden ver en el CineMaestro, pero todavía no se pueden configurar como los APs se pueden configurar hoy en día, que se pueden configurar con una interfaz gráfica muy amigable. De momento, lo que podemos hacer con el CineMaestro y los equipos CineMatrix es más que nada plancharles comandos, plancharles una configuración vía comandos, que los comandos los pegamos en el CineMaestro y se los bajamos a los AP, digo a los switches. Y lo interesante que vamos a ver en octubre es que ya vamos a poder hacer una configuración muy similar a lo que hacemos con los APs, que es configurarlo todo vía una interfaz web. Eso ya se va a poder hacer en octubre, en el release de octubre del CineMaestro. Ya se va a poder vincular a los switches CineMatrix con una interfaz gráfica muy funcional, muy limpia, que yo ya pude observar. Asimismo, en mayo se actualizó lo que fue el firmware de estos equipos y en julio, que es el mes en el que estamos actualmente, es cuando salió el release 2.1 de estos equipos CineMatrix, que ya con ellos, bueno, con este release es donde podemos ver la mayor cantidad de cambios que se han hecho al producto respecto a la automatización. Es decir, si bien los equipos previamente ya se pueden automatizar, había ciertas cositas que todavía no podemos hacer. Hoy en día ya podemos hacer todo lo que les mostré en pantalla hace un momento. Asimismo, se habilitaron ya lo que son los puertos USB, se mejoró la interfaz gráfica y lo que estamos esperando ya a finales de octubre va a ser el nuevo release del CineMaestro, que nos va a poder permitir configurar a estos equipos CineMatrix de manera similar a lo que hacemos hoy en día con los APs, totalmente gratuito, igual que con los APs. La configuración de todos estos equipos va a ser gratuita, como siempre lo ha sido.
lo cual es un gran diferenciador de Cambio Networks respecto a otras marcas que nos cobran por actualizar los equipos, manejarlos de manera remota, etcétera. Y bueno, ya para terminar con este webinar, me gustaría presentarles las promociones del mes de agosto aquí en Sama Wi-Fi. Y es que es el mes de equipos outdoor. Estamos manejando lo que es un 2x1 en, en estos equipos E500 que pueden ver en pantalla. Y si les interesa esta promoción, les pido de favor que le manden un correo a mi compañero Fernando, que los va a atender con mucho gusto. Aquí yo les dejo mi correo electrónico para que puedan contactarme. Yo estaré muy feliz de que me contacten. En caso de que tengan alguna duda o que quieran la presentación, se las puedo hacer llegar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperemos vernos pronto en otro webinar. Muchas gracias a todos. Hasta luego, que tengan un buen día. No me voy sin antes checar el chat. Me pregunta Juan Carlos que si le puedo mandar la presentación. Sí, sí te la puedo mandar. Eh, Nada más ahí escríbeme en tu correo en el chat, por favor. Me preguntan sobre las políticas inteligentes. Ah, no me dice Pedro que ya encontró la respuesta. Ok, creo que eso ha sido todo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Hasta